Para Charo, escribir noticias y actualidad es oficio, y es que Charo ha pasado por La Razón, Antena 3, 7 años aprendiendo periodismo digital en El Mundo Es y 8 dirigiendo el equipo de informativos de RTVS. Así que para ella leer periódicos, contrastar y dar forma a las noticias es su saber hacer. Decidió dejar lo tradicional, seguir su intuición y empezar lo que veía que en otros países funcionaba, dando forma a Crossletter, esta newsletter diaria que envía a las 7 de la mañana a más de 30.000 personas con un ratio de abertura del 65%. El nombre apela al clutch, aquellos sombreros que simbolizaron la evolución social femenina del siglo XX, y el contenido no solo vive en su boletín escrito matutino, sino también en el podcast AM, ese resumen informativo que transforma la newsletter en un buenos días sonoro. Ella es Charo Marcos, periodista con quien hablamos de la liberación de no ser un medio de comunicación al uso, del momento actual del contenido, la necesidad de comunidades y el abogar por menos ruido, menos gritos y menos discusiones, buscando la reflexión pausada y serena. Una líder, una referente, un agente de cambio. Pues perfecto, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo estás y desde dónde nos recibes? Pues muchas gracias por invitarme. Yo estoy en Madrid. Nací en Santander hace ya unos cuantos años, pero casi toda mi carrera profesional y mi vida se ha desarrollado en Madrid. Muchas gracias. Vamos a hablar de contenidos de medio y al final del estado del mundo, ¿no? Que es un poco lo que llevas radiografiando en diferentes formatos y medios desde hace tantos años. Primero, newsletter enviada hoy. Newsletter enviada hoy puntualmente a las 7 menos cuarto de la mañana. Cuéntanos esta rutina detrás de Cluster, ¿no? Una newsletter donde hay como un algoritmo que es tu cerebro que lee mogollón de información, si hay alguien más en el equipo que te ayuda a dar esta mirada y luego cómo se encapsula con este lenguaje tan fácil, comitas, o tan cercano, con este toque tan personal, muchas veces muy falto en otros medios de comunicación. Se empaqueta, se enlata, muy cortita, a las 7 delivery en nuestros correos. ¿Cómo es este proceso, no? ¿Cómo es este engranaje? Pues mira, Closletter nació hace ya, nació en 2017. La idea andaba rondando por mi cabeza hacía un poco más de tiempo, porque yo, durante toda mi carrera profesional, yo me he dedicado siempre a los medios de comunicación. He trabajado principalmente en medios de comunicación digitales y durante pues, todos esos años mi trabajo consistía en estar hiperinformada para informar a los demás, ¿no? Saber cuál es el último detalle, el último apunte de la información para trasladarlo a los demás, ¿no? En una época de mi vida en la que salgo de los medios de comunicación, pues me doy cuenta de que estar bien informado es muy difícil, ¿no? Que exige un trabajo de búsqueda, de contraste, de este dice esto, voy a ver qué dice el otro, ¿no? Que a mi juicio pues, es una cosa que los periodistas hacemos con cierta naturalidad, pero que yo creo que no podemos pedirle a la gente que nos lee al otro lado, ¿no? Que haga ese ejercicio por nosotros, ¿no? Entonces, pensé de alguna forma cómo podría tratar de ayudar a toda esa gente que se distancia de la información, que no consume las noticias porque, pues porque cree que le son ajenas o que hablan de cosas que no le interesan, cuando en realidad estar bien informado es súper importante para tomar todas nuestras decisiones del día a día, o sea, desde comprar el pan hasta otras decisiones más sofisticadas como participar en procesos electorales, por ejemplo, ¿no? Pero todo pasa por estar bien informado. Entonces, bueno, pues empecé a detectar una tendencia que había en los anglosajones, sobre todo, algo en Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos, de newsletters, o sea, correos electrónicos, listas de correos electrónicos que se convertían en curadores de contenidos, ¿no? En prescriptores de contenidos, de mira, yo creo que si confías en mí, yo me leo los medios por ti y lo que hago es trasladártelos de una forma un poco más masticada, más sencilla, tratando de darte una visión lo más global posible, ¿no? Me pareció una idea buenísima y malísima al mismo tiempo, ¿no? Porque yo veía tan claro lo que estaba pasando que se me ocurrió que si no, o sea, que si no lo había hecho nadie antes, pues por algo sería, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en ese momento, yo estaba en un momento vital en el que me apetecía hacer algo por mi cuenta, nunca me lo había planteado, sinceramente, porque siempre había trabajado para terceros, pero bueno, me lancé a la aventura. Al principio lo hacía en mis ratos libres y tal, hasta que, bueno, pues Closletter empezó a crecer y decidí dedicarme a esto, digamos, full time, ¿no? Para jornada completa. Y la verdad es que la experiencia ha sido fabulosa porque ha sido un proceso de aprendizaje brutal, de
de paciencia también, ¿no? Porque el crecimiento de Closeletter ha sido lento, pero bueno, pero ha sido como un elefante que iba moviéndose poquito a poco, pero se movía. Y bueno, al final Closeletter es una comunidad de lectores reunidos en torno a un correo electrónico que reciben todas las mañanas, pues eso, con el resumen de las noticias más relevantes del día. Tú me preguntas por el proceso, yo creo que, o a mí me gusta pensar, porque claro, una cosa es lo que tú haces y otra cosa es cómo lo reciben los demás, pero a mí me gustaría pensar que Closeletter es un lugar en el que sus suscriptores encuentran las noticias del día, esas que si pones la radio te van a contar, o que si ves los titulares de los periódicos te vas a encontrar, pero que están arropadas un poco por otro tipo de noticias que a mí me parece bueno, pues que le dan personalidad al boletín y que tratan un poco, como es un poco la misma filosofía que yo creo que compartimos en este caso, ¿no? Que es la de abrir los ojos al mundo, descubrir gente que hace cosas interesantes. A veces me dicen, o a veces me escriben de, ¿por qué no? Los periodistas tenemos esta tendencia al dramatismo, ¿no? Que parece que solo las malas noticias son noticia, ¿no? Entonces, no, ¿por qué no cuentas buenas noticias? Pues porque si las buenas noticias no son noticia, estaríamos falseando un poco la realidad, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me gusta buscar esas que yo llamo curiosidades inteligentes, ¿no? De gente que hace cosas que merece la pena tener en cuenta, o cuestiones relacionadas con el estilo de vida o con la salud mental, que nosotros tratamos desde el principio. Temas que, bueno, de hecho hay una sección que se llama Apuntes para el ascensor, que a mí me gustaba pensar que esa sección era eso que te ayuda a entablar conversación pues en la oficina o con un extraño que te encuentras en el ascensor o en la salita de espera del dentista, ¿no? Y que ayudan a iniciar una conversación, pues eso, que ayude un poco a, pues a ordenar, pues eso, la conversación, las tertulias, ¿no? Más allá de la política esa que lo llena todo y que cada vez como que nos enfrenta más, ¿no? Yo creo que hay muchos temas que se pueden contar de gente, sobre todo, a mí me interesa mucho gente que hace cosas interesantes, ¿no? Que dices, wow, ¿cómo es posible que haya gente que haga ropa ¿no? con materia orgánica o, no sé, cosas de este tipo, ¿no? O empresas por ahí, emprendedores que están, que buscan formas de, no sé, de hacer cosas con energías limpias o, no sé, que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes por ahí que no siempre tienen el foco de los titulares encima, ¿no? Y eso es lo que me gusta introducir en Pero para llegar a esta mezcla, ¿no? De esta línea editorial tan cuidada, ¿no? Y donde se mezcla la curiosidad, que se abren un montón de ventanas, de hecho, que creo que es algo muy necesario y se mezcla con la actualidad, drama, por desgracia, con no drama, ¿no? Sí. Pero claro, al final esto es una línea editorial y un trabajo brutal. Es decir, esto empieza porque Charo se levanta súper temprano Sí. y va a medios y medios, o cómo es el proceso, o has construido ya, quiero decir, es individual, sois muchos, ¿cómo? No, ¿Cuál es mira, el cerebro detrás de este trabajazo? Porque decías algo entre líneas que es traducir, ¿no? Tú lees mucho, consumes mucho, eres como este algoritmo personal handmade, porque hay algo de alta costura en tus noticias al final que traduces, pero claro, esto es... Tú ya tienes la sartén por el mango y lo puedes gestionar, contrastas. ¿Cómo es esta cabeza detrás para este deliver tan bien hecho, tan pausado, tan reflexionado? Porque yo lo veo y digo, no entiendo, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay a ahí? veces está menos reflexionado de lo que parece, pero bueno. No. En realidad, fíjate, yo creo que Closeletter lo podría hacer cualquiera que lleve tantos años como yo en esta profesión, ¿no? Porque en el fondo, yo lo único que hago es leer y escribir, es muy básico, ¿no? Entonces, yo trato de leer, fíjate, para mí la clave, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo haces la selección de la noticia? Yo, es que me parece súper, para mí es muy obvio, ¿no? Porque, mira, yo soy una inútil en la cocina, ¿no? Y la gente que sabe cocinar o que cocina bien, es como que no, a mí me dices si son 150 gramos o 200 gramos, porque no me dices echa una cucharadita, ¿no? Porque para mí es complicadísimo cada vez que me pongo a los fogones, ¿no? Y sin embargo, la gente que cocina lo hace con una naturalidad, ¿no? Pues en el fondo, para mí, hacer la selección de las noticias es muy sencillo, porque es lo que llevo haciendo toda mi vida, ¿no? Para mí la clave de todo esto, cuando me dicen, ¿y con qué criterio eliges la información? Y yo digo, pues es que la información es la que es, ¿no? Las 5 noticias del día son
poco más o menos, si yo me pongo a hacer un repaso de los periódicos, los titulares y tal, son habas contadas, ¿no? Para mí, la clave de Close Letter, o por lo menos el faro que me guía, ¿no? Es la honestidad, ¿no? O sea, para mí es fundamental ser honesta conmigo misma, en principio, o sea, en primer lugar, y después con mis lectores, ¿no? Tengo que tratar de tratar de quitarme cualquier tipo de prejuicio, ¿no? Y tratar de contar las cosas con la mayor honestidad posible. Y después acordarme de todo lo que cuando pienso en mi profesión, que es el periodismo, creo que nos aleja de los lectores, que es contar cosas que no me importan un pimiento. ¿Y a mí esto en qué me afecta? Porque usas esas palabras que no entiendo. ¿Has entendido tú esto? O sea, creo que uno de los grandes males de mi profesión es que se nos ha olvidado que escribimos para nuestros lectores y que nuestros lectores están en sus cosas. Entonces, no les podemos poner obstáculos todo el rato para que no entiendan lo que significan las cosas. Creo que nuestro trabajo es contar la realidad y explicarla para que la gente entienda el mundo en el que vive. Entonces, no siempre lo consigo, ¿eh? Hay veces que digo, esto no me ha quedado bien, ¿no? Pero en mi ánimo está todo el rato tratar de que la gente que me lea sepa, o sea, entienda lo que está leyendo. Para eso tengo que entender yo primero lo que estoy leyendo yo y lo que estoy escribiendo, ¿no? Con lo cual hay un trabajo de, pues eso, de buscar información, de leerla, de repasarla, de contrastarla, de buscar, y bueno, eso. Y en este sentido de esta honestidad, ¿no? Y como bien decías con la cocina, que es una expertise que llevas años haciendo, porque has pasado por informativos, por podcast, por agencia, cuentos infantiles, quiero decir, ya no lo tienes en muchos formatos y muchos años y entiendo que el ser workaholic o trabajar un montón pues se va destilando y apuntando y afinando. Pero claro, ¿cómo se cruza esto con hoy en día el clickbait, la noticia fácil? ¿Cómo esta honestidad? ¿No? El otro día hablábamos con Roger Casas en una conversación como esta, que ha hecho un libro que se llama Atención, y nos decía una frase que me pareció como muy sexy, que era, hoy en día ser moderado es ser punk, ¿no? Sí. Es decir, ser moderado eres un punky porque no buscas el clickbait, ¿no? Y cómo se mezcla tu toque personal a la hora de redactar sin el clickbait, porque al final el clickbait no sería ser honesto, ¿no? Es decir, cómo esto se conjuga en un entorno donde lo que manda es el titular heavy para entrar a la noticia más que la noticia, ¿no? Pues mira, es que a mí el clickbait me importa bastante poco, porque yo no quiero que me enlacen o que hagan clic en mi web, yo quiero que me lean, ¿no? Y creo que después de todos estos años he creado o hemos creado entre todos, y cuando digo entre todos hablo de los suscriptores de Close Letter y yo, una relación muy sólida, muy estable, que pues que se basa en la confianza en realidad, yo creo, ¿no? O sea, la gente que se va sumando nuevo al boletín, pues no lo sabe. Pero yo tengo una relación con mis... El otro día me encantó una cosa muy bonita que me dijo una periodista que se llama Carmela Ríos, que ella es especialista en redes sociales, y me dijo, es que tú lo que tienes es una red social. Y yo, ¿qué me dices? Qué Me dijo, bonito. claro, tú tienes... Me encantó porque en realidad las primeras críticas que me hicieron es como, bueno, tú no eres un medio de comunicación. Y yo dije, pues al principio me hacía un poco de pupa, ¿no? Pero luego pensé, claro, es que tampoco, pues claro que no lo soy, ni quiero serlo en realidad. Esto es una comunidad y la comunidad se basa en la confianza, yo creo, ¿no? Entonces, si yo, pensándolo egoístamente, ¿no? Si yo me entregara al clickbait o cayera en las fake news, que es una pesadilla diaria, ¿no? ¿Cómo no caer en esto? Pues es que en realidad estaría minando la confianza que tanto me ha costado trabajarme dentro de la comunidad, ¿no? Es decir, no es lo mismo, yo hoy cometo un error porque me he equivocado, porque soy humana y me equivoco, y yo mañana les digo a mis suscriptores, mirad, me he equivocado, ¿no? Entonces, lo siento mucho, perdonad, esto no era blanco, era más bien verde y tal, ¿no? Pues no pasa nada. Pero si yo me pongo a tratar de engañarlos, ¿no? Pues ves que me cargaría mi propio negocio, por así decirlo, ¿no? Me cargaría la comunidad porque esto está basado en la confianza. Los suscriptores de Close Letter confían en que yo
lea los medios por ellos y le traslade la información de la mejor manera posible. Entonces, si yo me pongo a jugar con esas tonterías que son pan para hoy, hambre para mañana, también te digo, pues me estaría cargando esto que me ha costado tanto construir. Pero igual justamente si hicieras este clickbait o estas tonterías, al final serías un medio de comunicación y no... Claro, y no una comunidad. Es que me mola más, ¿eh? Al principio era un poco despectivo esto. Bueno, tú no te creerás que eres un medio de comunicación. A mí me dolía un poco porque es de donde vengo, ¿no? Pero luego dije, no, esto es una comunidad de lectores bien informados, además, porque, jolín, así debería ser, digo, que así debería ser, así empezó todo, solo que por el camino de los años y siglos se ha tergiversado como muy mal. Exacto, ¿no? Esto es una comunidad de lectores bien informados a los que yo, pues hay días que la actualidad, en fin, ¿sabes? Es durísima. Hay días que me da por poner, hoy o sea, estáis exentos de lectura, o sea, no habráis, ¿no? No hace falta que leáis Close Letter, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues que la gente lo abre, que lo lee y yo esto... Claro, ahora viéndolo con la perspectiva del tiempo, yo he convertido Close Letter en mi forma de vida, ¿no? Pero cuando empezó, pues tenía muchísimas incertidumbres, no sabía a dónde me iba a llevar y empezó casi como una aventura. Bueno, sigue siendo una aventura realmente porque todos los días lo es, pero es una aventura súper satisfactoria, ¿no? Yo creo que es uno de los proyectos... no sé si siempre digo esto de mi último proyecto, ¿no? Pero yo creo que es uno de los proyectos más satisfactorios para mí porque, bueno, pues porque me ha permitido hacer el periodismo como yo lo entiendo y es muy enriquecedor además pues escribir para una comunidad, oye, que protesta, se queja. Por supuesto, como todas las comunidades al y final. Y sobre todo que es una cosa muy... me tiene siempre como alerta, ¿sabes? Y esto es bien, porque no me puedo relajar, porque al otro lado hay una comunidad muy competente, ¿sabes? Es como, yo siento que me examino todos los días. Exacto, pero esto al final hace lo que sea tan contemporáneo. Me gusta esta idea de que es una aventura constante, que sí, que constante. Igual que te rodea del lado medio de comunicación y periodismo, estas palabras horribles que hemos dicho, clickbait, fake news, también inteligencia artificial, pero por el otro lado estás iterando de manera constante. A modo anécdota muy graciosa, en Tendencias TV, que somos un pequeño, ya no sé qué etiqueta es, empezamos en el 2006, trabajamos ahora con Tony, que es genial, de 25 años, y cuando nos sentamos la primera vez le dije, Tendencias es un medio de comunicación. Es decir, Tony es uber cool, uber lista y uber del futuro. Y me decía, ¿qué es un medio de comunicación? ¿Qué es? Me encanta. Real, hace un año. Y yo le dije, Tony, un medio de comunicación. Y me dijo, ¿pero qué es? Y yo, El País, El Mundo, Vogue, ¿sabes? Era como él. No, o sea, el concepto medio, entonces me encanta entender y esta evolución. Nosotras al final cuando radiografiamos evolucionamos términos y me encanta de la idea de medio, que aquí sí que entra el clickbait, el fake news, el link del link, la noticia del sponsor que te toca, a esta libertad de comunidad donde es la honestidad. Y sobre todo que te digo que es una gran liberación no ser un medio de comunicación. Liberación. O sea, entiendo por qué los Facebooks tratan de que nadie les coloque esa etiqueta de medio de comunicación, porque me libera, no de la presión de hacer bien mi trabajo, que eso yo creo que no hay un solo día de mi vida que no la sienta. Exacto. Sino me da otra, es que no sé cómo decirte, es que el marco cambia muchísimo, cambia un montón el marco. O sea, no ser un medio de comunicación me libera de pontificar, crear opinión y estas cosas que a mí no me gustan nada, ¿no? A mí me gustan... Entraríamos otras palabras como clusters, lobbies... No, de verdad, mira, no había hecho esta reflexión en alto nunca, la hago ahora contigo por primera vez, pero sí que es verdad que es liberador poder transcurrir o discurrir por otro camino, la verdad. Y el de la comunidad, a mí es que comunidad es una palabra que me encanta. Por supuesto, y al final es personas y es real y es opinión y es debate y es ágora y es entender y es traducir. Exacto. En el otro lado opuesto, si no nos entendemos como medio y estamos liberadas, ¿no? Y ahí, ¿cómo se vive o cómo se puede monetizar o cómo funciona, ¿no? Un proyecto con tanto trabajo? Porque a todo esto yo aún me sorprendo y si puedes compartir cuánto trabajo hay detrás, porque esto es un trabajazo. Pues es un trabajo a tiempo completo.
Pero en medio de comunicación al uso sería un comité, un equipo editorial. No, mira, para mí eso es lo peor, ¿ves? Para mí lo peor es, claro, yo he trabajado durante muchos años en redacciones de medios de comunicación grandes, en los que tú tienes una duda, te das la vuelta y hay un montón de gente a la que preguntar, ¿no? Ahora, pues no, con lo cual supongo que me equivoco bastante, pero, y eso lo sigo echando mucho de menos, eso que ya llevo un tiempo trabajando sola, pero tengo mi consejo de sabios que algún día les daré el brillo que se merecen, pero claro, esas dudas las puedo compartir a lo largo del día. A las 5 de la mañana no es muy fácil que te respondan, ¿no? Porque en realidad yo lo que hago es preparo la edición durante todo el día. Yo ahora, en cuanto terminemos nuestra charla, me pongo a preparar la edición de mañana, porque esos temas de los que te hablaba antes, esas curiosidades inteligentes que a mí me gusta decir, son las que más tiempo me llevan. A mí contar la actualidad de la jornada, va a haber esto está pasando allí, me cuesta menos, porque eso es, si hay algún periodista que ve esta charla, es un poco oficio, ¿no? Es como, pues es que es lo de los fogones que te decía antes, ¿no? Exacto. Yo me pongo a hacer un solomillo en el horno y me desquician las cantidades de verdura que tengo que partir, pero a mí las noticias pues me resultan, es que es el sitio en el que me siento más cómoda, ¿no? Pero todas esas otras cosas, esas curiosidades que te digo, esos otros temas, son los que preparo a lo largo del día. Por la tarde hago como una especie de primer borrador que dejo bastante avanzado y yo hago una última edición a las 5 de la mañana. ¿Vale? ¿Y a las 5 de la mañana consigues bajar tu cerebro? Entiendo que ahí vienen los libros y la lectura, que es lo que amplificas en otra plataforma, ¿no? Pero entiendo que yo no podría irme a dormir con algo apuntado y a punto de compartir a las 5, ¿no? Entiendo que ahí lees y rompes para... Pues mira, en realidad lo que me ayuda a dormir tranquila es saber que tengo bastante adelantado, ¿no? Si tuviera que enfrentarme a la hoja en blanco a las 5 de la mañana, igual esto me bloqueaba, ¿no? Y de hecho, yo he sido siempre un personaje bastante nocturno, pero cambié mi ciclo y de hecho el trabajo este que hago entre las 5 y las 7 es un trabajo súper eficaz, súper eficiente. Claro, tú ten en cuenta que no suena nada, estoy en silencio, nadie te molesta, no hay nadie que te llame, o sea, y sobre todo que si alguna vez me distraigo, pienso, hay que ser imbécil para levantarse a las 5 menos 4 de la mañana y ponerse a procrastinar, ¿no? Es un poco de tonto. Entonces, ahí sí que hago como una edición final. Entonces, me preguntabas, te voy a contar al mismo tiempo, porque me preguntabas un poco por la monetización. Cuando Closeletter empezó, como te digo, yo tenía otro trabajo y lo hacía en mis horas libres a las 4 de la mañana, hasta que empezó a crecer y decidí que tenía que intentar que esto fuera mi modo de vida porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, pensé que a lo mejor podía encontrar marcas que patrocinaran Closeletter, llegó la pandemia, el mercado publicitario se hundió, nada que nadie no sepa. Pero afortunadamente, en uno de esos golpes de suerte que yo creo que he tenido a lo largo de mi vida también, justo antes del confinamiento duro, yo empecé a hablar con Spotify porque ellos estaban buscando un podcast para hacer, un podcast diario. Y durante el confinamiento les presentamos un proyecto para hacer un podcast diario que finalmente Spotify compró, que se llama M, y que es una versión adaptada de Closeletter que se emite en Spotify de lunes a viernes también a las 7:30 de la mañana. Y ese fue mi primer balón de oxígeno, ¿no? Eso fue, ahí entraron fondos por primera vez, fue mi primera vía de financiación y además el que me dio la posibilidad de hacer equipo, porque hay 2 personas que me ayudan a hacer el podcast. Ahí empecé a ver un poco la luz, hasta que, bueno, pues digamos que pasó el efecto pandémico y empecé a hacer esa labor comercial para intentar que las marcas se unieran a Closeletter, ¿no? Y a día de hoy, pues tenemos una doble vía de financiación, que es, como te digo, el podcast, que es un producto exclusivo de Spotify, que Spotify nos paga para que hagamos, y los patrocinios de Closeletter, ¿no? Hacemos muy poca publicidad, muy cuidada, pensada para que las marcas luzcan dentro del contenido y además, bueno, pues nos permitan
seguir adelante con el proyecto, obtener beneficios de la newsletter sin que el lector se vea abrumado por muchísima publicidad, ¿no? Entonces es complicado, digamos, que las marcas o que los productos, en algunos casos, entiendan un poco el concepto, pero afortunadamente eso cada vez va mejor. Y bueno, pues nos da mucha tranquilidad. Esta idea de publicidad vuelve a responder a esta idea de línea editorial honesta, ¿no? Como muy cuidado, muy seleccionado y no ensuciar por ensuciar en el mal término. Sí, de hecho, mira, hay una cosa muy graciosa que me pasó casi al principio. Se acercó una marca a nosotros para hacer una campaña, bueno, pues como son normalmente a coste por clic, ¿no? Si con tantos clics, pues te pago un poco, ¿no? Entonces, claro, Closeletter es un sitio pequeño. O sea, Closeletter tiene 30.000 suscriptores, tiene una tasa de apertura del cerca del 65%, que es brutal, pero no es un medio masivo, ¿no? Ese tipo de campañas están pensadas para grandes marcas o para grandes medios que tienen mogollón de gente y, bueno, pues con un 1% que haga clic, pues... y claro, al principio, cuando yo rechazaba ese tipo de campañas, era un poco difícil de justificar, ¿no? Porque era como, a ver, esta tía de qué va, ¿no? Y sin embargo, fue una decisión que ahora, también mirada con la vista atrás, pues porque en ese momento, claro, yo estaba tirando de mis ahorros para lanzar el proyecto y no era fácil tomar esa decisión de, bueno, pues esto lo... Y sin embargo lo mantuve y una de las primeras marcas a las que rechacé ha vuelto. Con otro formato y de otra manera, ¿no? Ha vuelto aceptando, pues eso, que nosotros no hacemos coste por clic, porque eso es una cosa que guarrea muchísimo y que para que digamos, la newsletter consiga algo decente de eso, pues hay que... Para eso que a los medios de comunicación al uso, ¿no? Y no a la comunidad. ¿No? Pero me hace mucha ilusión porque esos que fueron los primeros a los que yo dije que no, han vuelto hace no mucho y han hecho una campaña con mis condiciones, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues no hacemos coste por clic, tenemos un precio fijo y si te encaja bien nos podemos adaptar un poco, pero vamos, es lo que hay. Y me ha hecho mucha ilusión que hayan vuelto y que les ha ido bien, porque la campaña funcionó muy bien. Y en este sentido tengo dos preguntas para cerrar, pero antes entiendo que en el equipo de AM hay un trabajo laborioso de transformar lo que son estas noticias bien cuidadas en más un guión que funcione a nivel sonoro, ¿no? Entiendo que ahí entrará parte de este equipo porque entiendo que a ti no te da tiempo de... Bueno, exacto. Guión, ¿no? Sí, ahí hay un equipo que son dos voces, una periodista y además que es la que se encarga de adaptar un texto que está escrito para ser leído a un texto que tiene que ser escrito para ser más oral. Y además que no es, disculpa, que no es un texto para una radio, ¿no? Convencional, porque el podcast no es eso, es otra cosa. Entonces sí, ahí hay un trabajo de adaptación bastante importante. Por eso es verdad que cada vez más es más, la newsletter está más empaquetada la noche anterior, aunque siempre nosotros tenemos un último repaso al guión a las 6:15 de la mañana, 6:10, 6:15 de la mañana, para que esté fresco, para que sea actual, porque además ten en cuenta que el podcast tiene que durar un poco más, porque no es un boletín de la radio que se actualice dentro de una hora, ¿no? Entonces, sí, hay un trabajo bastante importante porque además el lector de la newsletter y el oyente de AM son un poquito diferentes, ¿no? El oyente es un poquito más joven por el propio sesgo de la plataforma de Spotify, pero bueno, ha sido una sorpresa porque la verdad es que está funcionando súper bien y estamos muy satisfechos con el resultado. Y hemos dado muchas vueltas a la comunidad, al contenido, al formato, a los procesos, pero si ahora hablamos del contenido, así como para cerrar, ¿cómo ves el panorama? Hablabas de que cada vez más te llaman la atención las cosas curiosas o pones hincapié en mezclarlo para trufarlo con el resto de actualidad que al final es, pero eres optimista. También estuviste colaborando con Geopolítica Pop, este podcast donde se hablaba del apocalipsis entre los últimos, ¿no? De qué hacer en este apocalipsis que parece que cada vez viene, que la ciencia ficción también nos ha construido mucho en nuestro imaginario.
¿Cómo ve Charo leyendo todo lo que lees, escribiendo lo que ves? ¿Cómo esbozas el presente? Ya no te digo el futuro, ¿eh? ¿Cómo esbozas el presente y si eres optimista? Es decir, ¿cómo ves el patio con tus ojos? Pues mira, yo soy optimista por naturaleza y el patio está revuelto, esto no lo digo yo, es obvio, no hay más que asomarse ahí, ¿no? Pero yo confío muchísimo en el ser humano, de verdad. Y confío en que seamos capaces de dar un paso atrás, que creo que es lo que necesitamos, o por lo menos de respirar hondo y enfrentarnos a lo que tenemos ahí fuera con un poco más de calma. Para mí esto es súper importante, ¿no? Yo cuando hago Closetletter todos los días trato de huir del ruido. A mí el ruido mediático, el ruido en la calle, o sea, el ruido en la conversación, en la discusión, me parece que nos está matando. Y soy optimista porque, fíjate, creo que a mí me gustaría que Closetletter fuese mucho más grande, lógicamente, ¿no? Es una de mis ilusiones, que siga creciendo. Y es una sorpresa muy agradable encontrar que hay mucha gente ahí afuera que opina como yo, que el ruido no nos deja pensar, tenemos que darle más espacio pues, a la literatura y menos a los gritos, más a la música y menos a los berridos, ¿no? Entonces, creo que hay esperanza, porque además es que si la perdemos, pues no nos quedaría más remedio que tomar decisiones drásticas, ¿no? Entonces yo creo bueno, pues que el presente no es fácil, aunque los datos digan que vivimos una de las épocas mejores de la historia, ¿no? O sea, no sé, estamos mejor cuidados, somos más sanos, vivimos más, lo queremos todo, lógicamente, y yo sí que creo que hay motivos para el optimismo, o por lo menos que no hay... Que debemos mantener lejos la desesperanza, que hay motivos para mantener lejos la desesperanza, ¿no? Creo que hay que pensar así y trabajar cada uno desde el ámbito que le competa para que así sea, ¿no? Yo creo que eso es importante. Esto también responde así cerrando muy circular, que al final no va de ser lectores, va de ser agentes y personas, ¿no? Va de ser comunidad y de hacer, no va de leer y volver. Yo relaciono mucho y recomendamos mucho tu newsletter de no, es que no leo noticias, bueno, es que igual no tienes que leer periódicos, con cariño y amor, tienes que leer, entrar en comunidades donde de una manera que cada uno con su línea editorial que considere. Así que felicitarte, muchas gracias por haber guardado. Oye, gracias, ha sido un placer, se me ha hecho cortísimo. Seguimos conversando, te leemos cada mañana y ojalá se sume más gente a esta manera de compartir, esta manera de ver el mundo. Muchas gracias, Charo. Gracias.